¿Qué onda, habitantes de la distopía? Yo soy Víctor. Hoy voy a hablar de este artículo de Diverge que se llama The Vibe Shift in Silicon Valley, de Casey Newton, en el que se enumeran algunos de los cambios de narrativa asociados con las compañías de tecnología en Silicon Valley. Claramente este artículo está centrado mucho en Estados Unidos, pero digo, pues, por el alcance que tienen las compañías estadounidenses a nivel mundial, creo que está bien echarle un ojo. Digo, primero que nada, esto de The Vibe Shift es parte de una conversación mayor que comenzó cuando Sean Monahan, que es uno de estos trendcasters, que fue el quien inventó el término de Normcore hace ya 10 años, escribió un artículo en su Substack sobre cómo la cultura está viviendo un vibe shift así en general, ¿no? Un cambio de vibra, pues, después de la pandemia. Su artículo iba más orientado a términos en moda, música o cultura juvenil, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, con el supuesto regreso del indie sleaze o no sé, o sea, como este tipo de visiones también otra vez muy centradas en Estados Unidos, muy neoyorquinas hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, simplemente aquí Casey lo que está haciendo es aplicarlo otra vez bueno, esta vez a los cambios de narrativa en Silicon Valley. Y me pareció muy interesante porque muestra cómo ha cambiado un poco la narrativa a partir de la pandemia sobre todo, ¿no? Que hemos visto eh, muchos cambios en la tecnología y una virtualización de la vida, etcétera, ¿no? Y bueno, esta idea obviamente de vibe shift o de que es básicamente que la cultura va cambiando, ¿no? Y lo que se considera relevante o hegemónico, incluso cool, es subvertido por otro tipo de movimiento que lo sobrepasa, ¿no? Y simplemente lo mismo sucede aquí con la tecnología y las visiones o las narrativas que nos hacemos de ella y aquí lo que hace Casey Newton es ofrecer como otras perspectivas para ver qué es en lo que nos deberíamos estar preocupando ahora a la hora de analizar la tecnología, ¿no? Él dando recomendaciones como desde el periodismo. Pero bueno, entrando al tema, ¿no? Esto de Vibe Shift en Silicon Valley, ¿no? Notas hacia dónde está moviendo el poder de la tecnología en los años de Biden, ¿no? Entonces, bueno, aquí está explicando esto que decía del Vibe Shift y de cómo salió la idea. Eh, pero bueno, voy a ir directo como a los puntos, ¿no? Él decía que la vibe en la era de Trump era que Facebook estaba en el centro, ¿no? Tan Facebook estaba en el centro que en el 2018 vimos a Mark Zuckerberg respondiendo como robot en las audiencias estas que tuvo en el Congreso estadounidense, ¿no? Donde explicaba a miembros del Congreso cómo funcionaba la plataforma y todo esto que vino después del escándalo de Cambridge Analytica y de que Trump llegó a la presidencia gracias a estas meme politics de la alt-right y todo esto, ¿no? Que fue yo creo que el punto en el que se marcó la caída de Facebook y que desembocó en este cambio que han hecho hacia Meta, ¿no? Con Biden, dice Newton, el centro ya no va a ser Facebook, sino TikTok. Y esto ya se asomaba desde los tiempos de Trump, cuando Trump trató de banear TikTok o ByteDance, que es la compañía que controla TikTok, tratándolo de presionar para que la vendieran a alguna compañía estadounidense o que tuvieran ahí como un tipo de sociedad que estuviera en manos estadounidenses, ¿no? Que bueno, es un tema que ahorita veremos que es recurrente, esto de el data onshoring o las cuestiones de la fragmentación del Internet, ¿no? Cómo se están nacionalizando muchas de este tipo de compañías o quieren que los datos se queden en cierto tipo de región, etcétera, ¿no? Y que esto ha venido fragmentando el Internet. Entonces, bueno, dice Newton aquí que si así fue en la era de Trump, donde Facebook era el centro, ahora el centro va a ser TikTok, ¿no? Y esto lo vemos claramente por la hegemonía que tienen en el presente, a diferencia de Facebook, que cada vez pierde más usuarios, y bueno, y que es central porque los dueños de la compañía son chinos y la cultura empresarial allá es muy diferente, es muy distinta a la de Occidente. Incluso aquí se hace una pregunta que me llamó mucho la atención, que es esto, ¿no? ¿Alguien puede nombrar quién es el TikTok, digo, el CEO de TikTok o de ByteDance? Y la verdad es que yo no sabía quién era hasta que vi esto y lo busqué, ¿no? Entonces, también es muy diferente esta visión que tenemos en Occidente como del el CEO tipo Elon Musk o Steve Jobs o no sé, este tipo así como de celebridad que se hace y allá pues son más discretos, si se puede decir, ¿no? O al menos desde nuestra visión occidental, ¿no? Pero es muy diferente.
Y bueno, y todo este tema de TikTok pues va a ser central, aparte porque bueno, es un actor ya geopolítico, ¿no? No nada más es un actor de tecnología y hay prácticas ahí medio raras, que se denunció, por ejemplo, el año pasado de que según esto TikTok copiaba tus textos mientras tú ibas escribiendo, le hacía como copy-paste a lo que ibas escribiendo, entonces aunque no lo publicaras o publicaras otra cosa, todo lo que escribiste en medio lo fue copiando, ¿no? O bueno, esto de que los datos se van a China, etcétera, ¿no? Y que es algo que ya estamos viendo también en Rusia, como decía, ¿no? Estas cuestiones del data onshore o el hecho de que eh, se abogue porque las compañías, o bueno, que los datos que procesan las compañías se queden en cierto tipo de región, ¿no? Como también se está tratando de hacer en Europa. Entonces, bueno, esto, Facebook out y TikTok in, por su relevancia social, y por su importancia geopolítica en la era actual, ¿no? Y luego, segundo, en la época de Trump, la vibe era que la información se estaba diseminando muy rápido. Mientras que en la época de Biden, el punto es que la información está teniendo dificultades para diseminarse, ¿no? Entonces, ya no va a ser, el enfoque ya no va a ser que la información se distribuye muy rápido, sino que ahora encuentra estos problemas para distribuirse, ¿no? Y esto tiene que ver con otro problema que vemos en la actualidad, que es el de la fragmentación del Internet, en términos nacionales, pero también en términos de plataformas, ¿no? Ya no es el Internet, este Internet de los 90, de utópico, eh, abierto, inexplorado, de libre flujo de la información, sino que es ahora un espacio geopolítico dividido con soberanías de nube y donde las plataformas operan como feudos que cobran renta de los datos que controlan y que aparte hay este tipo de acciones como India baneando TikTok o Brasil hace poco creo que baneó Telegram y luego lo volvió a desbanear, o sea, no sé, como este tipo de estrategias políticas donde las plataformas o las compañías son actores ya políticos relevantes y que eso hace, o bueno, establece nuevas dinámicas geopolíticas, ¿no? Que es esto lo que decía que aquí lo llama, Newton lo llama the splinternet, ¿no? La fragmentación que se está incrementando sobre la web global, ¿no? Que en realidad nunca fue global la web, ¿no? O sea, China siempre tuvo lo que le llamaban The Great Firewall of China. Rusia ha hecho muchos intentos por hacer una soberanía de Internet desde hace años, incluso al parecer ya tiene los medios o la infraestructura para poderlo hacer y ahora con lo de la guerra de Ucrania, pues ha dado muchos pasos para desconectarse del Internet general, ¿no? Esto significa que, pues bueno, que va a ser otro feudo localizado en su región, ¿no? Y que, bueno, los datos se van a quedar en su propia región, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces en este sentido la información ya no va a ser de que todo el mundo esté en las mismas plataformas, sino que más bien va a haber diferentes flujos de información por donde pasa cierto tipo de información, ¿no? Y lo que dice Newton es que hay que poner foco no a la desinformación como tal, sino más bien a estos flujos de información que se enfocan en cuestiones de libertad de expresión y de discursos de odio también, ¿no? Entonces, bueno, eso sería otro cambio en la vibra del Internet. Tercero, si la vibra de Internet en la era de Trump era el de reparar la web, ahora la vibra va a ser el de reemplazar la web, ¿no? Pasamos de esta visión reformista que planeaba regular las redes sociales, por ejemplo, ahora que decía esto de las audiencias de Zuckerberg en el Congreso, pasamos a una narrativa ahora de la web 3.0, ¿no? Y del metaverso, y el papel del blockchain, supuestamente anónimo, descentralizado, etcétera, ¿no? Que yo cada vez veo menos de eso, pero bueno. Eh, y bueno, y eso, ¿no? Entonces la respuesta para Newton tiene que ver con hacerle el juego al cripto y darle cobertura a eso, con lo cual no estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, pues definitivamente es algo que se viene o que ya está, pues, y que hay que prestarle atención, ¿no? Pero a mí se me hace que si le das mucho juego a este tipo de narrativa, lo que haces es simplemente ayudarle a compañías como Facebook o ahora Meta a eso, a normalizar otro tipo de web que no es, en lugar de haber enmendado sus errores, lo que haces es darle borrón y cuenta nueva y empezamos de nuevo con las mismas prácticas al final, ¿no? Prácticas extractivistas, prácticas eh, eh, pues sí, de publicidad personalizada, filtros burbuja, lo que sea, pero ahora en cuestiones virtuales, ¿no? Virtualizadas.
Y luego cuarto, dice Newton que si la vibra en la era de Trump era que los datos servían para el control mental, ahora la vibra en la era de Biden va a ser que los datos son una cuestión de responsabilidad personal, ¿no? Entonces, si pasamos de esta visión de que las redes sociales nos controlan, que nos alimentan de propaganda, nos polarizan, a esta visión de que ahora tenemos que estar siempre atentos o siempre estar implementando estrategias personales de seguridad, ¿no? Ya sea usar un servicio de mensajería encriptado en tu end, usar VPNs, usar mensajes que desaparecen, sobre todo en los círculos periodísticos, ¿no? Digo, y es algo que se ve mucho, que se tiene usando desde hace mucho en países como México, pues, donde es muy difícil o muy peligroso ejercer el periodismo, pero que ahora se han extendido a todos lados, ¿no? Porque pues nada te garantiza que no te estén espiando, ¿no? Y sobre todo eso, que se ha extendido mucho ya el espionaje cibernético y los ataques y la cuestión de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues también habría algo que ponerle atención a eso, ¿no? Y es lo que dice aquí Newton, que para los medios de comunicación lo que se tiene que hacer es hacer más o poner más reporteros enfocados en el spyware, ¿no? Bueno, y eso. Y luego, quinto, la narrativa en la era de Trump era que Estados Unidos era el regulador en jefe de la tecnología. La narrativa ahora en la era de Biden es que el regulador va a ser Europa, ¿no? Y Apple sobre todo también como filtro de la red por su mercado tan grande que tiene, ¿no? Entonces, si en los últimos años Europa ha habido muchos intentos por regular el Internet, ¿no? Con estos actos que llama aquí el Digital Markets Act o el Digital Services Act, que en realidad lo que intentan hacer es darle herramientas jurídicas a los países europeos para, ya sea para multar a los generalizadas, pues, porque pues, al final cada país tiene que establecer sus propias normas, pero para la idea por lo menos es que haya generalizado herramientas para que las compañías, las plataformas, sobre todo estadounidenses, sean más transparentes, puedan exigirles mayor control a sus contenidos, impedir discursos de odio, etcétera. Y bueno, y las críticas en torno a este tipo de propuestas es que pues a lo mejor pueden llevar a la censura o pueden llevar, o que a lo mejor no tienen los suficientes medios para ejercer estas acciones, ¿no? Entonces, y bueno, y esta cuestión de Apple de que es uno de los mercados online más grandes, que se queda con un porcentaje súper grandes, 30% o 27% de todas las transacciones que se hacen en la App Store, y que bueno, también va a ser un foco central las decisiones de las políticas de Apple en lo que viene, ¿no? Y luego, por último, el vibe shift para Newton es que antes se veía que la tecnología estaba destruyendo la política y ahora el foco es que la tecnología está lastimando a los niños, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con unas declaraciones que hizo ahora Biden en su State of the Union ante el Congreso, donde ese fue su foco, ¿no? De hay que proteger a los niños, etcétera. No sé, una cuestión muy no sé, conservadora y no sé, o sea, a mí se me hace una cortina de humo eso, ¿no? Pero entonces eso, ¿no? O sea, pasamos de la visión de que la tecnología destruyó la democracia porque hay ahora todo está lleno de desinformación, porque hay mucha polarización, a esta narrativa de que ahora se están lastimando a los jóvenes. Se promueve la baja autoestima porque no siempre se está comparando con el otro, el bullying, se contribuye a la depresión, hay desórdenes alimenticios por ver puros cuerpos esbeltos, etcétera, ¿no? Y esto que decía Biden en su State of the Union, en su comentario de State of the Union, a inicios de mes, donde abogaba por mayor controles de privacidad en torno a los niños o banear la publicidad dirigida hacia los menores de edad, presionar a las compañías para mantenerse al tanto de eso, ¿no? Y lo personal a mí me parece esto, pues eso, ¿no? Una mera cortina de humo que lo que hace es dar por hecho que ya pasamos o ya estamos en esta cuestión post tecnología era de Trump, pues, o sea, ya se normalizó todo esto de la polarización, todo esto de la desinformación, entonces simplemente ahora hay que poner el foco en otra cosa, pues para hacer, pues sí, para distraernos, ¿no? Más bien pensar que hay otras cosas más apremiantes, pero no sé, me parece todo este discurso así como ochentero cuando baneaban los discos porque decían malas palabras o cosas así, ¿no? Condescendiente, pues al final.
Y bueno, y eso en resumen, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente sí estamos viviendo un cambio cultural en torno al Internet. Y bueno, yo tomé como excusa este artículo para hablar de esto, pero yo creo bueno, algunas cosas que se mencionan aquí, pero en las que yo quiero poner más el foco son estas cuestiones de después de la pandemia, pues lo que estamos viendo en cuestiones de precarización laboral, de normalización de dinámicas de extractivismo, normalización de las gig economies y todas estas cuestiones que ya se habían acrecentado, pero que ahora son comunes, pues, o son lo hegemónico. Eh, Digo, recordemos que las compañías de tecnología fueron las que mayores ganancias tuvieron durante la pandemia, ya que todo se virtualizó, la escuela, el trabajo, la socialización, ¿no? Pero aquí lo que falta es esto, ¿no? El asunto de la ciberguerra, que yo creo que se está apuntalando mucho en los últimos, digo, ahora con lo de la guerra en Ucrania, está como en veremos, porque no ha habido como tal ataques muy fuertes a las infraestructuras, que eso es lo peligroso, ¿no? Que haya ataques hacia las líneas de luz o hacia, no sé, que se corten servicios, etcétera, ¿no? O, o estas cuestiones también que había de que pues sí, no sé, o sea, cuestiones satelitales o que haya ataques a las infraestructuras como tal de comunicación, ¿no? Y también toda la cuestión del spyware, ¿no? Que yo creo que también ya está bastante normalizado y que todos los días hay ataques de ransomware, ataques de negación de servicios, de los DDoS, y al final también la parte de la fragmentación del Internet, ¿no? Que es, yo creo que ese es el tema que sigue, ¿no? Como decía, ya no estamos en los tiempos de el Internet utópico de los 90 abierto, de libre flujo de información, de feliz, donde todo el mundo va y se pierde, etcétera, ¿no? Más bien parece que el Internet se convierte cada vez más en un lastre o en un lugar controlado de censura, en un lugar pues sí, fragmentado, ¿no? Entonces, bueno, hoy quería hablar de eso y nos vemos en la que sigue.